Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar en una pregunta y es la siguiente. Dado un grupo cíclico, ¿cuántos generadores existen al interior de ese grupo cíclico? ¿O cuántos generadores hay? Listo, entonces, básicamente lo que nos vamos a preguntar es lo siguiente. Sea G un grupo cíclico de orden 2, de orden, por ejemplo 12, generado por A. Entonces, sabemos que ese grupo cíclico se debe poder escribir como 1 A a la 2, A a la 3, A a la 4, A a la 5, todas las potencias, A a la 6, A a la 7, A a la 8, A a la 9, A a la 10, A a la 11, A a la 12 volvería a ser 1 porque el grupo es cíclico. Entonces ya a la 12 no estaría. Muy bien. Entonces, observemos que la pregunta es: ¿será que A es el único elemento que al elevarlo a las potencias nos va a dar el grupo cíclico 12? Entonces, por ejemplo, cojamos alguno, por ejemplo, A a la 5. Entonces estudiamos el generado de A a la 5. Entonces, ¿qué sería el generado de A a la 5? Pues A a la 5 elevado a la 1, que es a la 5, pero A a la 5 pues está dentro del grupo, sí, porque es una de las potencias. Bueno, está dentro del grupo. Miremos a la 5 elevado a la 2. A la 5 elevado a la 2 sería A a la 10. A a la 10 está dentro del grupo. Pues sí, es una de las potencias. A a la 10. Miremos otra. A la 5 elevado a la 3, que nos daría a la 15. Pero A, a la 15, si le sacamos el módulo con 12, si sacamos el resto con 12, porque estamos hablando del grupo cíclico 12, nos daría a la 3. Muy bien. ¿Qué nos daría, por ejemplo, a la 5 elevado a la 4? Estas potencias, recuerden, es porque estamos construyendo el generado. Sería a la 20. Pero si calculamos el resto de la división con 12, ese resto, ese residuo, pues nos daría a la 8. ¿Listo? Entonces podemos seguir con nuestro ejercicio. A la 5 elevado a la 5 nos daría a la 25. Pero sabemos que el resto del residuo, el módulo, si lo quieren ver, módulo 12 nos daría 1. Entonces tendríamos a la 1. Seguiríamos con a la 5 elevado a la 6. 6 por 5, 30. Y sacamos el módulo, nos daría a la 6. Si seguimos a la 5 elevado a la 7, 7 por 5, 35, nos daría 35 módulo 12, 24, 11, a la 11. Si seguimos acá a la 5 elevado a la 8, 8 por 5, 40, 12 por 3, 36, el resto sería 4, a la 4, a la 40, hagámoslo por acá, a la 5 elevado a la 9, 9 por 5, 45, a la 45, sacamos el resto con 36, nos daría, creo que a la 9, por acá, a la 9, a la 5 elevado a la 10, sería a la 50, que nos daría un resto de a
a la 2, muy bien, y a la 5 a la 11 sería a la 55, que nos daría 55, 48 a la 7. Y miremos a la 5 elevado a la 12. Acá nos daría a la 60, cuyo módulo es 60, 12, 0. Entonces es como si no le hiciéramos nada, volviéramos. Entonces aquí tenemos el 1. ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De hecho acá tenemos a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, a la 9, a la 10 y a la 11. Entonces lo que nos dimos cuenta es que elevando a la 5 y construyendo el grupo generado, podemos construir G, este mismo G que es el grupo cíclico de orden 12. Entonces no solamente se puede construir con 5, sino se puede construir con 12. Entonces es interesante porque podemos tener generadores diferentes. De hecho, una tareita que ustedes pueden hacer que es sencillita de ver es que el generado de A a la 7 también nos genera a G, y el generado de A a la 11 también nos genera a G. Listo, pero entonces, ¿cuántos de estos posibles generadores hay? Habíamos dicho que estaba el 5 y habíamos dicho que estaba el 1. Pero ¿cuántos hay? ¿Listo? ¿Y qué pasa con los otros? Por ejemplo, cojamos alguno de estos que no está en esta lista. Cojamos el generado de 1. ¿Cuál es el generado de 1? Pues las potencias de 1, que siempre nos van a dar 1, pero 1 no es el grupo cíclico 12. Bueno, entonces cojamos el generado de 6. Entonces hacemos lo mismo. 6 a la 6, pues nos da a a la 6. Y a la 6 al cuadrado nos daría a la 12. 12 módulo 12, pues nos daría nuestro 1. Y esto no es G. Ok, muy bien. Miremos qué es a a la 4, generado de a a la 4. Pues el generado de a a la 4 naturalmente va a tener a la 4, va a tener a la 4 al cuadrado, que es a, aquí a la 4, a la 8, y 4 a la 3 daría 12, es decir, nos reconstruye el 1. Y esto de acá no es el grupo cíclico 12. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que hay algo aquí como extraño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros seguimos viendo el resto de los generados del resto de los numeritos, vamos a dar cuenta que va a haber aquí como un patroncito, ¿no? A a la 4, por ejemplo, hagamos el generado de a a la 3. Serían las potencias de a a la 3, que serían pues naturalmente a a la 3, a a la 6 al cuadrado, a a la 3 al cubo, a a la 9, y a la 4 pues nos daría 12, que nos reconstruye el 1, que es un grupo cíclico, y volvemos. Nos faltaría, por ejemplo, miremos cuál es el generado de a a la 9. A a la 9 sería, a a la 9 está acá, 9 por 2, 18, es decir, a la 9 al cuadrado daría 18, módulo 12 daría 6, el residuo daría 6. Entonces, 9 por 3, 27, módulo 12 nos daría 3, y 9 por 4, 36. Entonces, de lo que estoy diciéndoles es que este es el mismo generado de a la 9. Y de hecho el a a la 4 pueden verificar que es el mismo generado de a a la 8. Entonces cogen a la 8, sacan las potencias de los módulos y ahí claramente lo vamos a tener. Y finalmente teníamos el generado de a a la 2, que es uno de los que nos falta, que sería pues a la 2, a la 4 al cuadrado, al cubo, a la 4, a la 5 y a la 6. Sería 6 por 2, 12, nos daría 1, y podemos verificar que eso es igual a la 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos visto acá? Vimos que dado un grupo
en este caso el grupo cíclico 12, existen algunos elementos, por ejemplo el 5, el 7, el 11 y en particular el 1, que nos generan el mismo grupo, pero existen otros elementos que no. Entonces tratemos de estudiar un poco por qué estos elementos no nos generan el 12. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con este de acá? A a la 6. A a la 6, si lo elevamos dos veces, llegamos de 1 al 1. Y nos quedamos cíclicos, ¿cierto? Nos quedamos, si lo elevo a la 2, si lo elevo a la 1, a la 6. Si lo elevo a la 2, a la 6. Si lo elevo a la 3, vuelvo a quedar acá. Si lo elevo a la 4, vuelvo a quedar acá. Entonces, algo está pasando con el 6 que no me deja, cuando elevo todas las potencias, generar todo el grupo cíclico. ¿Qué será lo que está pasando? Veámoslo acá en el 4. En el 4 yo lo elevo a la 1, a la 2, a la 3. Cuando vuelva a la 4, ya tengo de nuevo ¿a quién? Tengo de nuevo al 4. Entonces ya no puedo generarlos todos porque me quedo en ese ciclo. Cuando estoy acá es muy parecido, ¿cierto? Entonces a la 3, a la 2, a la 1, a la 2, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 vuelvo otra vez al mismo y vuelvo otra vez a quedarme, ¿cierto? Entonces estoy encontrando como una condición. Y esa condición tiene que ver con ¿qué? Con el hecho de que si yo llego a 1 en menos pasos, elevando potencias en menos pasos de el orden original del grupo, yo no lo voy a poder reconstruir completo porque me voy a quedar en un ciclo. Fíjense, por ejemplo, cuando hicimos este de acá. Entonces arrancamos a la 5, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, hice 12 pasos antes de llegar al 1. Al hacer esos 12 pasos antes de llegar al 1, pues garanticé que había generado todos los 12 numeritos. ¿Cuál es el truco? Antes de que sigamos. Resulta que no existe, bueno, veámoslo acá. Es más fácil de ver acá. Cuando yo estudio el 12, el orden original del grupo G, que era 12, y aquí tengo, por ejemplo, que el orden de este grupo es 2, yo me doy cuenta que el hecho de que el orden de ese grupo sea 2 y el orden de este grupo de acá sea 12, pues si este es menor que este, yo no voy a poder llegar a acomodar todos los elementos que me faltan. ¿Cómo capturo esa noción? Es la pregunta. ¿Cómo capturo la noción de que los dos grupos son diferentes? ¿Listo? Entonces, la noción se captura a través de algo que vamos a definir acá. Pero si ustedes ya cogieron eso, lo vamos a ver muy fácil. ¿Listo? Entonces vamos a construir una pequeña definición acá que vamos a necesitar. Bueno, entonces la función Euler-Phi o Euler-Totin o función generatriz ya vamos a ver para qué consiste, para qué definimos esto. Es una función que se define para n y se define sobre como un cardinal de un conjunto, del tamaño de un conjunto. El tamaño del conjunto conformado por todos los x, tales que x estén entre 1 y n, y aquí viene la parte importante, y el máximo común divisor de x y n sea igual a 1. Entonces, el totien de este número básicamente sería el cardinal de este conjunto. Entonces, en otras palabras, es el número de enteros positivos x menores que n, y aquí es lo importante, que no tienen divisores comunes con m.
Entonces, recuerden qué significa que un número tenga divisores comunes con otro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número n y tengo el número x, el hecho de que exista un divisor común quiere decir que yo puedo coger este x y meterlo una vez acá, dos veces acá, tres veces acá, de veces acá. Porque si es divisor común, quiere decir que, o bien, bueno, esto es que divide, ¿no? Pero si es divisor común, quiere decir que existe algo que divide a este de acá y que divide a este de acá. ¿Listo? Eso es lo que significa que sea un divisor común. Entonces, que n divida x es lo que les acabo de decir, que yo puedo coger x y meterlo acá. ¿Qué significa que existe un divisor común? Que exista un divisor común significa que existe un número tal que divide tanto a x como a n. ¿Listo? Entonces, esa es la noción de divisor común. ¿Listo? Entonces, existe un numerito que divide tanto a x como a n. Entonces, por ejemplo, el 12. Entonces, ¿será que el 12 tiene divisores comunes con 1? Claro, 1 divide a 1 y 12 se divide por 1. Entonces, un divisor común. Divisor común sería el 1. ¿Con el 2 será que tiene divisores comunes? Claro, el 1 divide al 2 y el 1 también divide al 12. Entonces, el 1 es divisor común. Pero resulta que el 2 también es divisor común del 12. Porque 2 lo puedo dividir entre 2 y me da 1. Y 12 lo puedo dividir entre 2 y me da un entero. Entonces el 2 lo meteríamos acá. El 3. El 1 divide al 3. Es común porque divide al 3 y también divide al 12. Pero el 2 ya no divide al 3. Aunque sí divide al 12, pero no es común. Pero el 3 sí divide al 3 y divide a 12. El 4 es un divisor común. Veamos. 4 es divisor común. Perdón. ¿Cuáles son los divisores comunes entre 12 y 4? Pues el 1 los divide a los 2. El 2 divide a 4, sí. Divide a 12, sí. El 3 divide a 4, no. Pero sí divide a 12, pero no es común entre los dos, entonces no lo metemos acá. El 4, claro, el 4 divide a este y divide a este de acá. Ok. Pero ¿qué pasa con el 5? ¿El 1 divide al 5? No, bueno, sí. Divide al 12. ¿El 2 divide al 5 y divide al 12? No. 3, no. 4, no. 5, 5 divide al 5 pero no divide al 12. Entonces el único divisor común que tenemos es el 1. Wow. Entonces, esto es pura primaria, ¿no? Estos son puros cálculos de primaria, pero son importantes, ¿no? Entonces, el 6, ¿qué divisores comunes tiene? Ah, pues tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3 y tiene el 6. El 7, siguiendo el mismo razonamiento, solo tiene un divisor común que es el 1. El 8, a ver, el 8, tiene el 1, tiene el 2, tiene el 4, ¿tiene alguno más? El 8 divide al 8, sí, pero no divide al 12, entonces no se incluye. El 9 tendría el 1, tendría el 3. El 10 tendría al 1, tendría al 2, ¿cierto? 2 divide a 10 y 2 divide a 12. ¿Tendría el 3? ¿Tendría el 4? No. ¿Tendría el 5? No. ¿Tendría el 6? No. ¿Al 7, al 8, al 9 y al 10? Creo que esos son los únicos divisores comunes. Y verifiquemos el 11. El 11, pues solo divide, el 1 solo divide al 11. Y el 12, pues el 12 el divisor común es 1 y 12. Entonces vamos a pensar un poco en esto de acá. Volvamos a traer la hojita que teníamos y comparémosla con esto que teníamos acá. Entonces, por ejemplo, miren este, acá arriba. El generado de A3 y el generado de A9.
Aquí hay algo como raro, ¿no? El de A3 y A9, ¿cuáles son los divisores de 3? ¿Y cuáles son los divisores de 9? Este de acá. ¿Cuáles son los divisores de 2, de 10? De 10 está por acá abajo. ¿Y cuáles son los divisores de 2? Este de acá. Que es parecido a lo que habíamos visto acá, ¿no? ¿Cuáles son los divisores de 6? Los divisores de 6... Aquí hay varios divisores de 6, pero hay como un patrón acá. Algo nos está sugiriendo que pueda haber alguna relación entre esto de acá y esto de acá. De hecho, lo más interesante es ver que en este caso 5 tenía un solo divisor que era 1. Entonces debe estar dentro de este conjunto de acá. 7, 11 y el 1. ¿Quién estaría dentro del totien, del conjunto que define el totien o la función generatriz de 12? Entonces esto sería un cardinal de un conjunto que tiene adentro el 1, que tiene el 5, que tiene el 7 y que tiene el 11. ¿Cuáles eran los números que nos decía que eran generadores? Aquí están, mírenlos. Listo, muy bien. Entonces, hay algo que se relaciona entre esto que les estoy mostrando de acá y esto que les estoy mostrando de acá. Entonces parece ser que el número de generadores o los generadores están relacionados con esta función que acabamos de escribir acá, porque esta propiedad de acá parece ser particular. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si esto no se tiene? Pensemos, por ejemplo, en este. Listo, entonces, ¿qué pasa con este? Quiere decir que si yo cojo 2 y lo multiplico, cojo este numerito de acá, y lo multiplico 6 veces, voy a obtener el 12. Si lo multiplico 6 veces es porque yo estoy de alguna manera entrando en un ciclo, ¿cierto? Un ciclo de a pares. 2, después 2, después 2, 6 veces eso. ¿Qué pasa si cojo este de acá? Si cojo este de acá, 12 dividido entre 3 da 4. Es como si cogiera 3 elementos, 1, 2, 3, y volviera otra vez a arrancar. 1, 2, 3, y volviera otra vez a arrancar. 1, 2, 3, y volviera otra vez a arrancar. 1, 2, 3. Entonces, esto de acá, esto que estoy pintando, es igual a lo que pasó cuando nosotros cogimos, por ejemplo, el A3. Lo que hicimos fue coger A3, después elevarlo al cuadrado, después elevarlo al cuadrado, después volvimos al 1. Después elevarlo al cuadrado, después elevarlo al cuadrado, pero a la 1, a la 2, a la 3, volvimos a 1. A la 4, a la 5, a la 6, a la 7, volvimos a 1. Volvemos a 1. De esta forma, esto de acá, es la existencia de estos de acá, nos están diciendo que existe una forma de llegar a 1, es decir, de cerrar el ciclo de una manera más corta que con estos de acá. De hecho, con estos de acá la única forma de cerrar el ciclo, es decir, de volver a 1 en términos de lo que estábamos discutiendo, es elevar a este 5 12 veces, que fue lo que originalmente nos pasó acá. ¿Listo? Entonces, el video es cortico, ahorita les subo la siguiente parte, pero quiero que piensen en esto. Esto no tiene mucho misterio, pero sí es interesante porque si uno entiende esto de acá, ya las pruebitas que vamos a hacer son súper sencillitas. Les adelanto, esto que estamos haciendo y este número que tenemos acá es un número súper importante porque con eso construimos algo que se llama el RSA, que me imagino que lo han escuchado, que es un algoritmo de encriptación de llave pública. Y todo el truco está en entender esto que estamos escribiendo acá, que tiene que ver con la noción de grupos cíclicos. Entonces dejémoslo por ahí y ahorita seguimos con la clase.